1943 fue concluida la construcción de la Iglesia de los Sagrados Corazones. Desde entonces permanece viva la memoria del hombre que la idealizó. Fue su primer párroco y se tornó célebre, Padre Eustaquio Van Saut. En este lugar, siempre arreglado con flores y lleno de gente, se encuentran las preciosas reliquias, los restos mortales del siervo de Dios, Padre Eustaquio, candidato a ser canonizado. Desde la tarde del día 30 de agosto de 1943, los fieles se convirtieron en asiduos visitantes de su sepultura, tanto en el cementerio de Bonfim como en este osario de la iglesia, donde los restos mortales se encuentran desde el 31 de enero de 1949. Padre Eustaquio vivió y murió como un cristiano al servicio de Dios y del prójimo. Participó de la redención de Cristo viviendo humildemente como una semilla que simplemente germina. Una mañana fría del 3 de noviembre de 1890 nació Humberto, el octavo hijo de los pequeños agricultores Guillermo y Elizabeth Van Saut. Guillermo era un hombre luchador y de integridad ejemplar. Elizabeth era respetuosa con las cosas de Dios. Ella no podía iniciar el día sin Dios y terminarlo con largas oraciones. Fue bautizado en la iglesia matriz de Hertenbosch la tarde del mismo día, conforme a la costumbre y fe invaluable de sus padres. Creció en medio de una vida simple y modesta. Su vida transcurría en medio del trabajo en el campo, de una convivencia familiar generosa y piadosa, y con la esperanza de poder hacer lo suficiente. A los 5 años, el niño ingresó a la escuela infantil de las monjas en su propio poblado. Después, iba todos los días a Gember, a algunos kilómetros, para cursar el primer grado. A los 15 años, estaba retrasado en sus estudios. Era amoroso, quería ser padre, pero era un chico del campo. Pero si Dios lo llamaba de verdad, entonces su corazón estaba listo. El 5 de septiembre de 1905 ingresó al Seminario Menor de la Congregación de los Sagrados Corazones en Graaf, Holanda. La Congregación de los Sagrados Corazones vivía la euforia de la difusión mundial de la fama de santidad de su religioso más célebre, Padre Damián de Vester, misionero que se ofrece voluntariamente para permanecer con los enfermos de lepra en la isla de Molokai, una cárcel natural aislada por el mar y las montañas en el Océano Pacífico. Terminó apasionándose de la vida del Padre Damián de Vester y decidió seguir su ejemplo. Conforme a la costumbre de la congregación, al recibir el hábito religioso, los novicios asumían un nuevo nombre. Humberto pasó a llamarse Eustaquio. Eustaquio recibió la ordenación sacerdotal el 10 de agosto de 1919 con otros 7 diáconos en la capilla del Seminario Mayor de la Congregación en Babel, Holanda. Un mes antes de su ordenación, escribió una carta a una de sus hermanas religiosas que decía: les pido que durante toda mi vida sacerdotal
ustedes sean como Moisés en la montaña. En ese sentido, den sus vidas y sus trabajos por el buen éxito de mi ministerio sacerdotal. Continuó su trabajo como vicario parroquial en Rollo Forest Bay. Aquí aprendió que la tierra tiene que ser preparada para volverse fecunda. Enseñaba que la devoción a los sagrados corazones debía ser propagada a través de peregrinaciones de los fieles a los diversos santuarios. Para eso fundó un periódico, El Sembrador. De repente, el padre Eustaquio, en compañía de los padres Gil y Matías, fueron designados para la nueva misión en América Latina. Embarcaron rumbo a Brasil, acompañados del superior provincial, padre Norberto Paumann, que venía para establecer contactos con el obispo de Uberaba, don Antonio de Almeida Lustosa, que había invitado a la congregación a trabajar en su diócesis. El 12 de mayo de 1925, el padre Eustaquio y sus compañeros llegaron a Río de Janeiro sin conocer la lengua portuguesa, apenas unas palabras aprendidas durante el viaje. Días después, los misioneros embarcaron el tren de la red minera y el 15 de junio llegaron a su destino, el santuario de Nuestra Señora de la Abadía de Agua Suya, hoy Romaría, la capital espiritual del Triángulo Minero. Los habitantes locales vivían buscando oro, que era la principal actividad económica de la región. Alimentaban más esperanzas que realidades. Los obreros trabajaban en las tierras de propiedad del santuario. Preocupados por la llegada de los padres extranjeros, que no hablaban nada de portugués, y con miedo a ser desalojados, expulsados y quedarse sin ningún ingreso. Prudente y práctico, el padre Eustaquio de inmediato fue al encuentro de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los enfermos. Para trabajar bien necesitaba saber lo que las personas pensaban y lo que necesitaban para vivir bien lo cotidiano de personas honradas. Intentó entender el corazón y los gestos que manifestaban ellos. Preocupado por el futuro, se dedicó a la educación de los niños y jóvenes, especialmente de aquellos que no podían estudiar en internados fuera del pueblo. Por eso, reactivó y reformó el Colegio Parroquial San Eduardo, donde daba toda asistencia a las escuelas públicas de su parroquia. Fue con la llegada de él que aumentaron las obras en el pueblo. Recuerdo que una ocasión que veníamos a caballo, yo le dije: Padre, prepárese, porque parece que viene una gran lluvia. Me miró y me dijo: tranquilo. Se sacó un crucifijo que colgaba en el cuello y se puso a rezar, y el mal tiempo fue desapareciendo. Y dijo: no nos vamos a mojar. Y así fue, no nos cayó una sola gota. Pueblo alfabetizado necesita de lectura. Pueblo que lee necesita participar más en su comunidad. Por eso fundó una imprenta y un diario llamado Romero, obras que tuvieron gran influencia en las reformas y en la construcción del nuevo santuario y casa parroquial. Los días festivos y feriados, el padre Eustaquio despertaba a sus parroquianos con cohetes, bandas de música y con un festivo repique de campanas. Le gustaba ver a los adultos y niños alegres y felices en el cumplimiento de sus deberes y en los ejercicios de sus diversiones inocentes. Él estaba siempre dispuesto, no se dejaba vencer por cualquier dolor o malestar. Por eso
a cualquier hora del día o de la noche, podía ser visto cabalgando para atender a algún enfermo, con el fin de llevarle medicamento, alimentos o confortar con su visita y el sacramento. El Padre se preocupaba por mejorar todos los males. Él sabía que el pueblo que en él confiaba necesitaba toda su entrega y especialmente mucha ayuda divina. Muchas veces, sin importar el riesgo del mal tiempo, respondía: mi gran ideal, inspirado por Dios, es ganar almas y aliviar dolores y sufrimientos. El Padre se entregaba por completo, descansaba lo menos posible, no gastaba tiempo consigo mismo, prefería dejarlo para gastarlo con los otros. Por eso escribió a una de sus hermanas: yo me doy todo para el pueblo y nada me parece pesado. En ellos yo veo a mis hermanos, a mis queridos padres y todos los que me son queridos. Pero por encima de todo es Jesús, el que resplandece en todos y en todo. A inicios de 1935, los habitantes de Aguasuya estaban tristes y derrotados. El padre Eustaquio iba a dejar la parroquia y el santuario por orden de sus superiores. El día de su salida, la población indignada invadió la casa parroquial, rodeó la ciudad y para que los carros no pudieran salir con el padre, colocaron impedimentos en todas las vías con acceso a la avenida principal. Después de varios conflictos, muchas lágrimas e incomprensiones, se dirigió a Río de Janeiro. El querido padre salió andando, tomó la calle como para ir a visitar a alguien y, observado de lejos por algunos amigos, subió el cerro. Allí un automóvil lo esperaba y partió llevándose el recuerdo de los habitantes, que también nunca lo olvidaron. El padre Eustaquio aquí aún es muy recordado de manera gratificante. Todos los parroquianos que lo conocieron y todos aquellos que hablan del padre Eustaquio hablan de un modo convincente, porque recordando esa figura que pasó por aquí y que brilló en los cielos de Romaría, bendiciendo y santificando al pueblo y mostrando el camino de Dios para todos. El 15 de febrero de 1935, el padre Eustaquio tomó posesión como el primer párroco de Nuestra Señora de Lourdes de Poá, entonces un sencillo distrito de Mollía de las Cruces. Pocos fueron los parroquianos que acudieron a la misa de posesión. Lo mismo pasaba en los primeros meses de su llegada. El padre se extrañó mucho, pero entendía. Sus parroquianos que salían de casa para trabajar de madrugada y ellos retornaban después que el sol se ocultaba. El trabajo era importante y la religión también. La diversión comunitaria, los días de descanso y permanecer con la familia tenían un alto valor. Padre Eustaquio con sabiduría pasó a buscar a las personas para la iglesia. A unos pocos atraía con frecuencia a la misa dominical y a la recepción de los sacramentos. Fue fácil a la congregación de los Sagrados Corazones asumir las parroquias de Itacoaquecetuba y Aruyá, junto a Poá y Tacuera, Villa Prudencia y San Miguel Paulista, barrio de Sao Paulo. En todas ellas dio mucho de su trabajo y de su persona.
en la pastoral y en la dedicación cercana. El trabajo del padre Eustaquio y de sus hermanos era de nota 10. Mucha dedicación, muchos fieles y realización de trabajos sociales y devocionales. El padre Eustaquio asumió las clases de religión en el grupo escolar, fundó asociaciones religiosas nuevas y estimuló las que ya existían. Además de todo su trabajo, sus fuerzas espirituales se convirtieron en algo muy buscado por causa de milagros y curaciones atribuidas al uso de las aguas que bendecía en la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, que fue construida por causa de su devoción a Nuestra Señora, patrona de la parroquia. Un domingo después de misa le trajeron a un niño de 14 años más o menos que no hablaba. El padre Eustaquio oró por él y mojando su dedo con la lengua para luego tocarla del niño, y de este inmediato empezó a hablar. Parece mentira, pero es verdad, yo lo vi. En mi infancia yo tuve un problema en la pierna. Yo no podía caminar. Así estuve algunos años. Me acuerdo que siendo niña no podía caminar. Tenía que andar en silla de ruedas. Mi madre rezaba y pedía al padre Eustaquio que rezara, a sus amigas para que rezaran por mí, y yo poco a poco fui mejorando. Yo sé que fue un milagro del padre Eustaquio. En 1939 dio inicios a la Segunda Guerra Mundial. El padre Eustaquio era tema de portada en los diarios, como lo era el conflicto mundial. La pequeña ciudad de Poá pasó a acoger a gran cantidad de personas que llegaban en busca de asistencia de los milagros del Padre. Eso causó trastornos y preocupación a las autoridades públicas y eclesiásticas. Por eso, el 13 de mayo de 1941, el padre Eustaquio salía para unos días de descanso y, por determinación de sus superiores, jamás regresó. El padre Eustaquio vivió oculto y en Campos de Jordán, Sao Paulo, Río Claro, Campiñas, Río de Janeiro, Araguarí, Patrocinio e Iría. Recibió órdenes de evitar atender a los fieles, salvo licencia explícita. Quedó bajo cuidado para no ejercer su carisma, pero siempre fue descubierto por los devotos y de alguna forma los bendecía. Él era un hombre de Dios, con mucha caridad para los adolescentes. Cuando llegaba a casa de mi tía, yo corría a saludarle al padre Eustaquio. Quería abrazarlo y quedarme abrazada a él un buen tiempo. No era sentimentalismo, no. Era realidad. El padre sufrió mucho por la orden que le fue impuesta. Dios lo recompensó y premió con la aparición de San José, el santo de su devoción, y un mensaje del corazón de Jesús con el objetivo de su vida. En sus silencios se sumergía en largas oraciones y se confesaba con sus hermanos de comunidad. El hecho de humildad con el que él se confesaba regularmente conmigo, que no soy muy santo, nada santo, que la gente cae cada momento. Yo me identifico. Y él, un hombre como es él, se confesaba
regularmente, como todos los santos lo hacen. Los santos notan sus pequeñas faltas. Preocupado por no poder ejercer su apostolado, escribió a su provincial: Le pido humildemente a todos mis superiores que me auxilien en mi santa misión, para que la gracia de Dios venga sobre los que sufren y tantos que se pierden. Después de un largo sufrimiento apartado de su misión sacerdotal, el padre Eustaquio se convirtió en párroco en Belo Horizonte el 7 de abril de 1942. Recibió la tarea de dirigir la parroquia de Villa Celeste Imperio, un barrio en formación en ese tiempo en las afueras de la ciudad. Trabajó sin alarde, como un párroco común. Sin embargo, nunca dejó de atender a todos los que iban en busca de los dones que él poseía para ser distribuidos. Con naturalidad andaba por los potreros repletos de garrapatas y otros insectos. Visitaba hospitales, predicaba retiros y hacía conferencias en parroquias, conventos y colegios. Donde era llamado para atender enfermos o ancianos, él iba. Donde hubiera personas dispuestas a oír la palabra de Dios, él les hablaba. Con mucho celo, buscaba acercarse a todos los que vivían apartados de la viña del Señor. El padre llegó a Belo Horizonte con la fama de santo y de constructor. Por eso no hubo sorpresa cuando ya en sus primeros meses inició una campaña para la construcción de una nueva iglesia para la parroquia de los Sagrados Corazones. Pero el día de la colocación de la primera piedra, profetizó delante de algunos amigos: No veré el fin de la guerra. Comenzaré la iglesia, pero no la terminaré. El padre Eustaquio era joven, fuerte y respiraba salud. Nunca se enfermaba o dejaba de cumplir su agenda por algún malestar. Pero el día 22 de agosto, en la fiesta del Corazón de María y después de presidir la procesión solemne de Nuestra Señora, se fue a la casa parroquial sin decir lo que estaba sintiendo. Ardía en fiebre. Estaba con tifus exantemático causada por la picadura de una garrapata. Al día siguiente, después de ser atendido por una junta médica, fue internado en el sanatorio Minas Gerais, hoy Hospital Alberto Cavalcanti. En cuanto el pueblo esperaba su mejoría gradual, los médicos y demás profesionales de la salud esperaban de Dios un milagro para bajar la fiebre, para curar la lengua, los labios y la boca del Padre, que se transformaron en llagas de una triste apariencia. Mismo en la dolorosa agonía, el padre Eustaquio permaneció tranquilo, paciente y amando a Dios y al prójimo con desprendimiento y fe. Oh Jesús, da vista a los ciegos, haz andar a los paralíticos, da salud a los enfermos. San José, salud y paz. San José, salud y paz. San José, salud y paz. El 30 de agosto de 1943, 10 horas 45 minutos.
El corazón del padre Eustaquio dejó de latir en su pecho. El corazón de Jesús lo recibió. En el año de 1962, el arzobispo emérito de Belo Horizonte, don Juan Resende Costa, fue el entusiasta introductorio de la causa de beatificación. Conocí al padre Eustaquio desde el tiempo en que yo trabajaba en Sao Paulo y me encontré con él. Tuve una excelente impresión de un hombre realmente santo. Bastaba ver esa inmensa multitud de personas que se reunieron alrededor de él. Percibí en Sao Paulo la fama de santidad, donde era conocido como el padre de Poá. Él era vicario de la ciudad de Poá, un suburbio de Sao Paulo. Cuando volví a Belo Horizonte encontré toda la ciudad impregnada de su memoria y de sus recuerdos, del gran respeto de la gente para con él. La congregación introdujo la causa en vista de todo lo que se realizó alrededor de su memoria. La congregación introdujo la causa. En mi posición como arzobispo fue justamente nombrar un tribunal eclesiástico para juzgar todo lo que se hablaba sobre el padre Eustaquio. Eso se hizo. Está escrito todo aquello que ya se hizo a través del testimonio del padre Alfredo, obispo postulador, quien invitó a la diócesis a nombrar un tribunal eclesiástico para eso. La beatificación es el acto mediante el cual la autoridad suprema de la Iglesia, en este caso el Papa, escribe en el libro de los catálogos de los bienaventurados el nombre del cristiano, católico, fallecido, insigne, ilustre por su vida de entrega y por sus obras. Que el padre Eustaquio haya tenido esta fe tan profunda, intensa, en la esperanza en que el amor, nosotros vemos el testimonio del pueblo. Y lo que toca al Brasil, a nosotros aquí con la vicepostulación en aquello que se refiere a la generosidad y virtud del padre Eustaquio. Todo ya está concluido, no hay nada más que hacer, porque todo fue encaminado a las instancias superiores como es la Sagrada Congregación de los Santos en Roma. El 15 de julio del 2006 fue realizada la ceremonia de beatificación del padre Eustaquio van Lieshout. Su nombre fue escrito en el catálogo de los bienaventurados por el Papa Benedicto XVI, a partir de una cura milagrosa en un padre de Belo Horizonte. La beatificación yo creo que la hacen Dios, todas las beatificaciones las hace Dios. No se hacen en Roma. Escuchando la entrevista del cardenal y las preguntas que hacíais, me parecía que es idea general que los santos y los milagros se hacen en Roma, que se reúnen, dicen esto es milagro, esto no es milagro, o este es santo, este no es santo, este es beato. Pero yo creo que se hacen en el sitio, en cada sitio. Y que viviendo las virtudes cristianas, que es lo primero que se examina, no se examinan los milagros, lo primero que se estudia son las virtudes, y virtudes humanas, y virtudes heroicas, y virtudes sobrenaturales. Miramos al padre Eustaquio y decimos, el padre Eustaquio que me haga un milagro, y olvidamos que hay una parte del milagro
que depende de nosotros. Si tenemos fe, Dios puede hacer milagros. Después de confirmar la beatificación del padre Eustaquio en una vida muy sencilla, una vida dedicada a los enfermos, a los que sufren, a los pecadores, él transmitió su paz interior, la armonía interior que él había adquirido dentro de sí mismo por la acción de Dios. Es el Dios que vive, el Dios que nos ilumina, el Dios que nos fortalece, nos conduce y nos alimenta, y el padre Eustaquio como intercesor. Entonces, vean el sentido extraordinario, espléndido de la beatificación para todos nosotros. Sobre todo, el otro motivo que es la base de mi venida aquí es que es un hecho histórico, un acontecimiento histórico. La beatificación del padre Eustaquio es la primera beatificación que se hace en Brasil, que no es presidida por el Santo Padre, sino por su representante. Este es un hecho, un acontecimiento histórico, es la primera vez en la historia. Es una emoción grande como portugués y como representante de la Congregación para la Causa de los Santos. Yo, Pablo Oliveira de Acevedo, primer servidor de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, me uno humildemente al Sumo Pontífice Benedicto XVI en escribir en los nombres de los bienaventurados al venerado siervo de Dios, Eustaquio Van Liesau, padre de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Paso ahora a la lectura de la carta apostólica, con la cual el Sumo Pontífice escribe en el libro de los Bienaventurados al venerable siervo de Dios, Eustaquio Van Liesau. Nosotros, acogiendo el llamado de Padre Oliveira Acevedo, arzobispo de Belo Horizonte y de muchos otros hermanos del episcopado, y muchos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos por nuestra autoridad apostólica, concedemos, venerable siervo de Dios, Eustaquio Van Liesau, presbítero de la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, quien en su ministerio pastoral dedicó cual misionero de salvación y paz, dedicó toda su vida en pro a los enfermos y pecadores. Y de ahora en adelante pasa a ser llamado bienaventurado. El padre Eustaquio llenó de semillas la tierra para que sus frutos sirvan de alimento a todos los que sufren y padecen. Un hombre sencillo que no pensaba en sí mismo, siempre se despedía de las personas diciendo: salud y paz. Salud para nuestros cuerpos, pero antes de todo, paz para nuestras almas.
Nosotros queríamos hacer un llamado, aprovechando la oportunidad para invitar a todos a orar, pedir, rezar a Dios para que Él confirme una señal, un milagro. La fama de santidad que nosotros atribuimos al Padre Eustaquio para que Él pueda ser oficialmente reconocido por la Iglesia, por su vida santa, para mayor gloria de Dios, para gloria de la Iglesia, para modelo y ejemplo de virtud para todos nosotros.